Terminé la relación con mi novio porque volví con el padre de mi hija. Ahora ella me odia y quiere irse a vivir con él. ¿No ve que lo hago por ella? Durante los últimos 3 años, creí que había encontrado la paz. Después de un divorcio tumultuoso, había logrado construir una vida estable y feliz para mí y para mi hija de 12 años, Sofía. El centro de esa paz era Marcos. Él no era el padre de Sofía, pero en muchos sentidos, era el padre que siempre deseé que ella tuviera. Marcos es profesor, un hombre de una paciencia infinita, amable, y sobre todo, increíblemente bueno con Sofía. Él entró en nuestras vidas cuando Sofía tenía 9 años, una niña recelosa y herida por la ausencia de su padre biológico. Con una calma y una constancia admirables, Marcos se ganó su confianza. Le enseñaba a andar en bicicleta, la ayudaba con los deberes de matemáticas, se sentaba a ver sus series de animación preferidas sin quejarse. Se convirtió en su confidente, en su figura paterna. Éramos una familia pequeña, pero real y llena de un amor tranquilo y seguro. La grieta en nuestra vida perfecta no era una grieta, sino un fantasma del pasado. Mi exmarido, el padre de Sofía, se llama Javier. Nuestra relación fue un torbellino de pasión juvenil que terminó en un choque de trenes. Era un músico, un alma libre, lo que en la práctica significaba que era inestable e irresponsable. Tras el divorcio, desapareció de nuestras vidas casi por completo. Se mudó a otra ciudad, llamaba de vez en cuando, enviaba regalos de cumpleaños con retraso. Sofía lo tenía idealizado, como suelen hacer los niños con los padres ausentes. Para ella, él era el padre, guay, el artista, mientras que Marcos era el padrastro, aburrido pero fiable. Hace 6 meses, el fantasma decidió volver. Javier se mudó de nuevo a nuestra ciudad. Empezó a llamar, a pedir ver a Sofía. Al principio me negué. Había causado demasiado dolor. Pero Sofía estaba eufórica. La idea de tener a su verdadero padre cerca la emocionaba hasta las lágrimas. Por ella, cedí. Javier empezó a aparecer los fines de semana. La llevaba a conciertos, a parques de atracciones. Le compraba toda la comida basura que yo le prohibía. Jugaba el papel del papá Disney, todo diversión y nada de responsabilidad. Y Sofía se lo tragó entero. Empezó a hablar de él constantemente, a compararlo con Marcos. Papá dice que las reglas son para aburridos, me dijo una vez. Cada una de sus palabras era una pequeña puñalada en el corazón de la familia que Marcos y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Y yo veía como el hombre que había estado ahí para todo era relegado a un segundo plano, su amor tranquilo eclipsado por el brillo de la novedad y la fantasía. Y algo dentro de mí se rompió. La presencia de Javier en nuestras vidas se convirtió en una fuente de tensión constante. Sofía vivía en una nube de emoción cada vez que lo veía, y volvía a casa llena de historias sobre sus aventuras, dejando un rastro de descontento a su paso. De repente, nuestras noches de juegos de mesa con Marcos le parecían aburridas. Las reglas de la casa, injustas. Marcos, mi paciente y maravilloso Marcos, empezó a retirarse, a encerrarse en sí mismo. Sentía que estaba perdiendo su lugar en nuestra familia, y yo no sabía cómo detenerlo. Pero Javier no solo estaba reconstruyendo su relación con Sofía, también estaba intentando reconstruirla conmigo. Después de dejar a Sofía en casa, se quedaba a charlar. Me decía lo mucho que había cambiado, lo arrepentido que estaba por el pasado. Fui un idiota, Laura, me decía, sus ojos llenos de una sinceridad que me desarmaba. He crecido. Y ahora veo lo que perdí. Veo a esta familia increíble que has construido, y me doy cuenta de que debería haber estado aquí. Quiero estar aquí. Al principio, lo rechazaba. Ese barco ya zarpó, Javier. Pero sus palabras, y sobre todo, la adoración absoluta en los ojos de Sofía cada vez que miraba a su padre, empezaron a carcomerme. La tentación no fue un deseo romántico por Javier. Fue una idea, una visión de un futuro que, de repente, parecía no solo posible, sino correcto. La visión de una familia, completa. Mi justificación empezó a construirse, ladrillo a ladrillo, sobre la base de la felicidad de mi hija. Miro a Sofía, y nunca la he visto tan feliz. Su padre ha vuelto. El brillo en sus ojos lo vale todo. ¿Y si esta es la oportunidad de darle lo que siempre ha querido? Una familia de verdad, con su madre y su padre juntos bajo el mismo techo. ¿No es ese el sueño de todo hijo de padres divorciados? Empecé a ver a Marcos no como el hombre que amaba, sino como un obstáculo para la felicidad de mi hija. Su amor tranquilo y constante, que antes era un refugio, ahora me parecía un premio de consolación. Un sustituto. Y Sofía se merecía el original, no la copia. La idea de sacrificar mi propia felicidad por la de mi hija se apoderó de mí. Se sentía noble, maternal. Quizás mi relación con Javier no sea perfecta, pero a Sofía le daría el mundo. Y mi amor por Marcos,
¿Es más importante que la felicidad de mi hija? No. Nada es más importante. Esto no es por mí. Esto no es por Javier. Lo estoy haciendo por ella. Para darle la familia unida que le fue arrebatada. Esta narrativa se volvió tan poderosa que empezó a reescribir mi propia realidad. Las cenas silenciosas con un Marcos cada vez más distante se convirtieron en la prueba de que nuestra relación estaba fallando. La risa fácil de Javier se convirtió en la prueba de que la gente podía cambiar. La mala decisión no fue un solo acto. Fue un proceso. Empecé a quedar con Javier a solas, con la excusa de hablar de Sofía. Esas conversaciones se volvieron más íntimas. Un día, después de un café, me cogió la mano. Y yo no la aparté, porque en mi mente, ya no era la mano de mi exmarido. Era la mano del padre de mi hija, el hombre con el que estaba a punto de reconstruir un hogar para ella. Era un sacrificio. Y los sacrificios, por definición, no se sienten bien. Se sienten necesarios. Después de semanas de conversaciones secretas y una creciente convicción de que estaba en el camino correcto, supe que tenía que actuar. Retrasarlo solo prolongaría el dolor para todos. Había tomado una decisión. Una decisión adulta, difícil, en mi mente, completamente altruista. Iba a sacrificar mi relación estable y feliz por la posibilidad de darle a mi hija la familia real que se merecía. Elegí una noche entre semana para hablar con Marcos. Sofía estaba durmiendo en casa de una amiga. Quería que fuera tranquilo, civilizado. Un final respetuoso para una relación que, a pesar de todo, había significado mucho para mí. Él llegó a casa del trabajo, cansado, pero me sonrió de esa forma suya, dulce y genuina. ¿Qué tal el día, amor? Su normalidad, su bondad, hicieron que lo que estaba a punto de hacer se sintiera aún más como un acto quirúrgico, doloroso, pero necesario para la salud a largo plazo del paciente. Sofía. Marcos, siéntate. Tenemos que hablar, le dije. Inmediatamente, su sonrisa desapareció. La seriedad en mi voz lo alertó. Se sentó en el sofá, frente a mí, su rostro una mezcla de confusión y aprensión. Le conté mi decisión. No lo hice con crueldad, sino con la lógica compasiva de un médico dando un mal diagnóstico. Le hablé de la felicidad de Sofía, del brillo en sus ojos desde que Javier había vuelto. Le hablé de mí, de Ver, como madre. No se trata de ti ni de mí, Marcos, le expliqué, mi voz suave y razonable. Tú eres un hombre maravilloso. El mejor que he conocido. Y estos 3 años han sido un regalo. Pero no puedo ignorar lo que estoy viendo. Sofía necesita a su padre. Y Javier ha vuelto, ha cambiado. Quiere ser parte de nuestras vidas, de verdad. Él me escuchaba, su rostro palideciendo a cada palabra. ¿Y qué significa eso exactamente, Laura? Que Javier va a venir a cenar más a menudo. Significa, dije, y respiré hondo para pronunciar la sentencia, que Javier y yo vamos a intentarlo de nuevo. Por Sofía. Vamos a intentar ser la familia que ella siempre ha querido. El silencio que siguió fue absoluto. Vi cómo sus hombros se hundían, como si le hubiera quitado un peso invisible que lo mantenía erguido. Vi la herida en sus ojos, una herida de una profundidad que no había anticipado. Así que, susurró, su voz rota. ¿Me estás dejando? ¿Por él? No te estoy dejando por él, corregí, aferrándome a mi narrativa. Estoy eligiendo a mi hija. Estoy haciendo un sacrificio por su felicidad. Ojalá no tuviera que ser así. Ojalá pudiera teneros a los dos. Pero no puedo. El acto, el verdadero punto de inflexión, no fue solo la ruptura. Fue la justificación que usé para llevarla a cabo. Fue el momento en que tomé el amor puro y constante que Marcos nos había dado y lo redefiní como un obstáculo, como algo secundario a una fantasía de familia perfecta. La justificación en mi mente era un escudo contra su dolor. No soy la villana aquí. Soy la madre. Estoy tomando la decisión más difícil de mi vida, renunciando a mi propia felicidad por la de mi hija. Él es una víctima colateral, un daño necesario en la búsqueda de un bien mayor. Algún día, cuando vea a Sofía feliz con sus 2 padres, lo entenderá. Incluso me lo agradecerá. Él no gritó. No suplicó. Simplemente se levantó, asintiendo lentamente, como si acabara de entender una lección muy larga y muy difícil. Entiendo, dijo, y su voz era apenas un murmullo. Eliges a tu hija. Se fue a nuestra habitación y empezó a hacer una maleta en silencio. Y yo, en lugar de sentirme como una traidora, me sentí como una mártir. Había completado mi sacrificio. Había inmolado mi corazón en el altar de la maternidad. Ahora solo quedaba la parte fácil, contarle a Sofía la maravillosa noticia. Marcos se fue esa misma noche. Fue una salida silenciosa y digna que, de alguna manera, me hizo sentir peor que si hubiera gritado. Me dejó sola en el apartamento, con el eco de mi propio sacrificio. Pasé el día siguiente en una especie de niebla,
alternando entre punzadas de tristeza por la pérdida de Marcos y oleadas de rectitud maternal que reafirmaban mi decisión. El viernes por la tarde, recogí a Sofía del colegio. Estaba radiante porque Javier iba a pasar a buscarla para llevarla al cine. Este era el momento perfecto, pensé. El momento de revelarle mi gran regalo. Nos sentamos en el sofá, esperando a Javier. Con una sonrisa cuidadosamente ensayada, tomé sus manos. Cariño, tengo que contarte algo maravilloso, empecé. He visto lo increíblemente feliz que eres desde que papá ha vuelto a la ciudad. Y tu felicidad es lo más importante para mí en el mundo. Sofía me miraba, sus ojos grandes y expectantes. Así que he tomado una decisión, continué, mi voz llena de la gravedad de mi supuesto sacrificio. Papá y yo vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ser una familia. Los tres. Juntos. Me recliné, esperando los gritos de alegría, los abrazos, las lágrimas de felicidad. Esperaba que me dijera que era la mejor madre del mundo. En lugar de eso, Sofía retiró sus manos de las mías. Su rostro, que había estado lleno de expectación, se transformó en una máscara de horror e incredulidad. ¿Qué? Susurró. Vamos a ser una familia de verdad, repetí, mi sonrisa empezando a sentirse forzada. ¿No es maravilloso? ¿Y Marcos? Preguntó, su voz era un hilo apenas audible. Y esa fue la pregunta que yo no había preparado. En mi fantasía, Marcos simplemente se desvanecía, un personaje secundario cuya trama ya había terminado. Bueno, cariño, empecé, buscando las palabras. Marcos y yo ya no estaremos juntos. Él entendió que esto era lo mejor para ti. Y entonces, la bomba explotó. Pero no fue una bomba de alegría. Fue una de furia. ¿Lo mejor para mí? Gritó Sofía, poniéndose de pie de un salto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de rabia. Tú no has hecho esto por mí. Lo has hecho por ti. Me quedé helada. ¿De qué estás hablando, Sofía? Amo a papá. Claro que lo amo. Es divertido y me compra cosas, chillaba, sus pequeñas manos hechas puños. Pero él no es como Marcos. Marcos es el que me ayuda con los deberes cuando lloro porque no entiendo. Marcos es el que se quedó despierto toda la noche conmigo cuando tenía fiebre. Marcos es el que vino a mi obra de teatro del colegio cuando papá se olvidó. Marcos es mi familia. Y tú lo has echado. Sus palabras eran como bofetadas. Una tras otra. Cada una desmantelando mi hermosa narrativa de sacrificio. Pero tú querías a tu padre de vuelta, insistí, desesperada, mi lógica desmoronándose. Sí, quería verlo. No quería que reemplazara a Marcos. No quería que lo echaras de nuestra casa, sollozó. Siempre lo arruinas todo. Eres una egoísta. Lo odio. Y te odio a ti. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era Javier, con una sonrisa despreocupada en el rostro, listo para su noche de Papá Disney. Sofía corrió hacia la puerta, la abrió y, antes de que Javier pudiera decir nada, le espetó: no voy a ninguna parte contigo. Quiero a Marcos. Y subió corriendo a su habitación, dando un portazo que sacudió el apartamento. Me quedé en el salón, de pie, con Javier en el umbral mirándome, confundido, y el eco de las palabras de mi hija resonando en mis oídos. Te odio. Has echado a Marcos. Mi gran sacrificio, el acto de amor maternal definitivo, se había revelado como lo que realmente era, un acto de egoísmo catastrófico. Y la persona por la que supuestamente lo había hecho todo era la primera en señalármelo. Mi narrativa de mártir no solo estaba rota, estaba pulverizada. El portazo de Sofía fue el sonido de mi mundo implosionando. Me quedé paralizada en el salón, con Javier mirándome desde la puerta, su sonrisa de papá guay reemplazada por una expresión de desconcierto. ¿Qué bicho le ha picado?, preguntó, encogiéndose de hombros. Y en ese momento, lo vi con una claridad meridiana. Vi al hombre inmaduro e irresponsable del que me había divorciado, el hombre que no tenía ni la más remota idea del universo emocional de su propia hija. La fantasía que había construido a su alrededor se disolvió, dejándome con la cruda y decepcionante realidad. Será mejor que te vayas, Javier, le dije, mi voz sonaba hueca. Esa noche, intenté hablar con Sofía. Me senté en el suelo, al otro lado de la puerta de su habitación, mientras ella sollozaba dentro. Le supliqué, le razoné, le repetí mi mantra de que lo había hecho por ella. Su única respuesta fue un grito ahogado: quiero a Marcos. Tráelo de vuelta. Los días que siguieron fueron un infierno. Sofía se convirtió en una extraña en su propia casa. Apenas me hablaba. Se negaba a ver a Javier. Y empezó a preguntar si podía irse a vivir con Marcos. Cada pregunta era una nueva puñalada. Mi narrativa de madre mártir se había hecho añicos. Ya no podía sostenerla, ni siquiera para mí misma. Las palabras de Sofía habían actuado como un espejo, obligándome a ver la verdad que había estado evitando.
no lo había hecho por ella. Lo había hecho por una fantasía. Por la idea de una familia perfecta, de postal, una idea que me sedujo más que la realidad imperfecta pero feliz que ya tenía. Había confundido la intensidad de un amor pasado con la profundidad de un amor presente. Intenté llamar a Marcos. Varias veces. No para pedirle que volviera, sino para, no sé, para disculparme. Para decirle que Sofía lo echaba de menos. Su número iba directo al buzón de voz. Me había bloqueado. Finalmente, desesperada, le envié un correo electrónico. Le conté la reacción de Sofía. Le supliqué que hablara con ella, que le explicara que no era culpa suya. Su respuesta llegó al día siguiente. Era corta, educada y absolutamente devastadora. Laura, me rompe el corazón saber que Sofía está sufriendo. La quiero como si fuera mi propia hija, y eso nunca cambiará. Si ella quiere hablar conmigo, mi puerta siempre estará abierta para ella. Puedes darle mi nuevo número. Pero para ser claros, esto no cambia nada entre nosotros. La decisión que tomaste no fue solo sobre Sofía. Fue sobre mí. Me demostraste que mi amor, mi presencia en vuestras vidas durante 3 años, era prescindible, un marcador de posición hasta que llegara algo mejor. No puedo volver a una relación donde sé que siempre seré la segunda opción. Te deseo lo mejor, de verdad, pero nuestro capítulo está cerrado. Y ahí estaba. La cruda realidad. He destrozado a mi hija. He perdido al único hombre que nos ha querido de forma incondicional. Y he terminado exactamente donde empecé hace años, sola, con un exmarido que no quiere responsabilidades y una hija que me resiente profundamente. No, no lo hice por ella. Lo hice por mí. Por mi egoísmo, por mi romanticismo estúpido. Y ahora mi hija me odia, quiere irse a vivir con el hombre al que eché, y yo no tengo a nadie a quien culpar más que a la persona que veo en el espejo. No sé qué hacer. No sé cómo se arregla algo tan roto. Comentarios de Reddit. Usuario Anónimo 1 dice: esta es una de las historias más tristes que he leído, porque el desastre era completamente evitable. Tenías una buena vida, un buen hombre y una hija feliz. Y lo cambiaste todo por un fantasma, por una idea. Tu hija no te odia, está de luto. Está de luto por la familia real que le acabas de arrebatar, y por el hombre que era su verdadero padre en todo lo que importa. Respuesta de la OP. Lo sé. Sé que está de luto. Y yo soy la que la ha puesto en esa situación. Cada vez que la miro, veo lo que he roto. Es un dolor que no sé cómo soportar. Usuario Anónimo 2 dice: Marcos es un hombre increíble. Incluso después de lo que le hiciste, su primera preocupación es el bienestar de Sofía. Su respuesta fue increíblemente madura y honesta. Te ha dado un regalo al cerrar la puerta entre vosotros, porque te obliga a centrarte en lo único que importa ahora, sanar la relación con tu hija. Usuario Anónimo 3 dice: lo que tu hija te gritó es la verdad más pura y dolorosa. Los niños ven las cosas con una claridad que los adultos perdemos. Ella sabía quién estaba realmente ahí para ella. No le importaba la biología, le importaba la presencia, el amor constante. La has forzado a elegir y, por supuesto, ha elegido al que nunca la abandonó. Respuesta de la OP. Tenéis razón. Ella ve las cosas con más claridad que yo. Durante semanas, estuve ciega, envuelta en mi propia historia de sacrificio. Y ella, en 5 minutos, la destrozó y me mostró la verdad. Y es horrible. Usuario Anónimo 4 dice: el primer paso para arreglar esto es dejar de pensar en lo que tú has perdido y empezar a pensar en lo que tu hija ha perdido. Su estabilidad, su figura paterna, su confianza en ti. Olvídate de Javier, olvídate de Marcos como pareja. Céntrate en ser la madre que tu hija necesita ahora mismo, una que admite su error y trabaja para recuperar su confianza. Actualización 1, 3 meses después. Han pasado 3 meses desde que mi mundo cuidadosamente construido se hizo añicos por mi propia mano. Gracias a todos por sus comentarios. Fueron duros de leer, pero eran la verdad. Especialmente los que se centraron en Sofía. Me obligaron a quitar el foco de mi propio melodrama y a mirar el verdadero epicentro del desastre, mi hija. Lo primero que hice fue seguir el consejo del usuario Anónimo 4. Dejé de lamentarme por lo que yo había perdido y empecé a centrarme en lo que ella había perdido. Le di a Sofía el nuevo número de Marcos. Fue lo más difícil que he hecho nunca. Se sintió como admitir mi fracaso total como madre, como entregar una parte de mi hija a otra persona porque yo no era suficiente. Marcos ha sido un santo absoluto. Ha estado hablando con Sofía por teléfono casi todos los días. Y cada sábado, sin falta, la recoge y pasa el día con ella. La lleva al parque, a la biblioteca, la ayuda con sus proyectos de ciencias. Vuelve a casa más tranquila, más feliz, como si él le estuviera devolviendo el oxígeno que yo le había quitado.
Y aunque una parte de mí se retuerce de celos y vergüenza, la otra, la parte que de verdad es una madre, siente una gratitud inmensa. Javier ha desaparecido casi por completo. Cuando se dio cuenta de que no había una familia instantánea esperándole y de que Sofía no quería verlo, perdió el interés. Llama de vez en cuando, pero sus promesas de «ya nos veremos» son cada vez más vacías. Sofía ya ni siquiera pregunta por él. El brillo de la fantasía se ha desvanecido, dejando al descubierto la decepcionante realidad. Yo he empezado a ir a terapia. Es un proceso brutalmente honesto. Mi terapeuta me hizo una pregunta que me persigue: ¿qué necesidad tuya estabas intentando satisfacer con la idea de una familia perfecta, que era tan fuerte que te hizo ignorar la felicidad real que ya tenías? Todavía no tengo la respuesta completa, pero tiene que ver con mis propias carencias, con una necesidad de validar mi pasado y arreglar mis propios errores a través de mi hija. Mi relación con Sofía es frágil. Estoy intentando reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Admito mi error abiertamente. Mamá tomó una decisión muy egoísta, cariño. Y lo siento mucho, le digo. A veces me deja abrazarla. Otras, simplemente se encoge de hombros. Sé que este camino será largo. Ya no hay narrativa de mártir. Solo la cruda realidad de mis consecuencias. Actualización 2, un año después. Ha pasado un año. Y es increíble lo mucho y lo poco que ha cambiado. La relación entre Sofía y Marcos es más fuerte que nunca. Él es una constante en su vida. Viene a todas sus funciones escolares, a sus partidos de fútbol. A veces viene a casa a cenar, por ella. Esas cenas son extrañas, cordiales, pero con un océano de cosas no dichas entre nosotros. Lo veo interactuar con ella, la paciencia en su mirada, la broma fácil, y siento una punzada de un dolor tan profundo, el dolor de lo que yo misma destruí. Hace un par de meses, durante una de esas cenas, Marcos y yo hablamos a solas en la cocina mientras Sofía veía la tele. Gracias, Marcos, le dije, y las palabras se sentían inadecuadas, diminutas. Por todo. Por no abandonarla. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo más que tristeza en sus ojos. Vi una especie de paz. Nunca la abandonaría, Laura. Ella es mi niña. Que no estemos juntos no cambia eso. Hizo una pausa. Y, me alegro de ver que estás mejor. Que estáis mejor. Y es verdad. Estamos mejor. Mi relación con Sofía se está sanando. Es un proceso lento, con altibajos. Hay días en que vuelve a surgir la rabia, pero ahora podemos hablar de ello. Sabe que puede confiar en que no volveré a poner mis fantasías por encima de su realidad. He aceptado mi nueva vida. Soy una madre soltera, criando a una hija increíble con la ayuda indispensable del hombre al que le rompí el corazón. No es un cuento de hadas. Es una realidad complicada y a veces dolorosa. Pero es real. La terapia me ha ayudado a entender que mi sacrificio no era más que egoísmo disfrazado de altruismo. Quería arreglar mi propio pasado roto, mi propio divorcio, dándole a mi hija la familia perfecta que yo nunca tuve. Y en el proceso, casi destruyo la familia real y maravillosa que ella ya tenía. No creo que Marcos y yo volvamos a estar juntos. He causado un daño que no creo que se pueda reparar por completo. Y quizás sea mejor así. Él se merece a alguien que no lo vea como una opción, sino como la única elección. Ya no soy una mártir. No soy una villana. Soy una mujer que cometió un error catastrófico y que está pasando el resto de su vida intentando enmendarlo. Y, extrañamente, en esa aceptación, hay una especie de paz. No es felicidad, no todavía. Pero es un comienzo.